Buenos días, profesor. Espero se encuentre bien de salud. En este video vengo a realizar mi práctica paso a paso que es sobre macros en Excel. Para entender un poco más sobre Excel es necesario saber que es en gran medida un muy completo programa. También por ello las grandes y medianas empresas lo siguen usando, obviamente en la actualidad. Para entender más o menos qué es una macro, más o menos una macro es una serie de interacciones que, por ejemplo, le dices a Excel que, que realice automáticamente lo que tú quieres, ¿no? Es más que un conjunto de acciones que, por ejemplo, el programa haga por ti. Más que nada permiten automatizar tareas repetitivas a complejas, ¿no? En lo que ayuda más o menos a ahorrar tiempo y no cometer errores. De hecho, se pueden hacer de dos maneras, como grabar una macro sin necesidad de programar y programando obviamente macros. Más que nada las macros se programan cuando se necesitan ya formularios para aplicaciones, ¿no? Como es lo que le llaman en Visual Basic. Bien, entonces vamos a empezar. Abrimos nuestro archivo de Excel y vamos a donde dice archivo, no, la opción de archivo. Bajamos y vamos donde dice más. Nos vamos a opciones y nos vamos a personalizar cinta de opciones, que es donde vamos a activar la opción de programador para poder hacer macros. Vemos que tenemos mi macros y le damos en aceptar. Luego volvemos a archivo, nos vamos a opciones y nos vamos a centro de confianza, configuración del centro de confianza, y vamos donde dice configuración de macros. Damos en habilitar macros para que podamos hacer nuestra macro sin ningún problema. Bien, nos vamos a la opción de programador y nos vamos a Visual Basic. Una vez estando ahí, buscamos en User From para insertar un primer formulario. Bien, acomodamos nuestro formulario y empezamos a más que nada editar, ¿no? Cuáles van a ser nuestros archivos. Entonces, bien, ponemos un label que más o menos significa a la hora de editar lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en total son 11 datos, los cuales vamos a utilizar como variables y poder usarlo también en la base de datos a la hora de llenar qué es lo que necesita en esta ocasión mi formulario. Vamos a poner, como dije, 11 datos para poder ser llenados. Bien, acomodamos bien y vamos a insertar 11 label, que son los que posteriormente se van a editar poniéndole los nombres de la variable que vamos a usar. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a centrarlos un poco porque para no tener pues para que todo esté muy bien acomodado y no tener fallas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí para
explorar proyectos, no. Sin ventana de propiedades para poder editar. Entonces vamos a dar otra vez al formulario y vamos a editar nuestro primer label, que vamos a ponerlo por el nombre de código. Es importante saber que cuando estemos editando en el formulario también los mismos datos de manera ordenada también se encuentren en la base de datos, para que obviamente cuando sean ingresados no haya ningún error, ¿no? Que por lo menos el código esté en la línea 3 y yo haya puesto el código en la línea 1 del formulario. Luego puedo tener algún problema, no, más bien confusión de la persona que llegara a usar la macros. Entonces ponemos en el primero un código, luego ponemos fecha. Ahorita vamos a poner un nombre, que van a ser los nombres del colegio, y aquí vamos a poner el área. Más que nada esta macro es para un ingreso de matrículas para este año 2024, y más que nada es para que a la hora de ingresar y a la hora de guardar se guarde sin ningún problema y sea un poco más rápido, ¿no? Que es lo que en medida mi asesor de prácticas del MINET de alguna manera se le complicaba hacer el ingreso de matrículas, o el ingreso, sí, más bien de matrículas que de asistencia, porque de alguna manera él solo estaba con base de datos, tablas dinámicas y consolidados. Entonces aquí vamos a poner un total de registro de alumnos y vamos a poner los registros y vamos a poner el total de alumnos. Muy bien, entonces vamos a acomodarlo mejor y luego vamos a hacer lo mismo en la parte derecha para los siguientes datos, ¿no? También vamos a acomodar un poco, vamos a centrar y para que quede más bien que todo nuestro formulario, ¿no? Cabe decir que yo ya hice esto y pues ya tengo como más o menos los códigos y todo lo que voy a necesitar, y acomodamos mejor un poco esto para tener mejor visualización. Bien, entonces vamos a poner los siguientes datos en el lado derecho, que más que nada van a ser los que nos hacen falta, que es en los niveles, el turno, el femenino, masculino, y vamos a poner la modalidad. Como les decía, en total son 11 variables, las cuales son las que se van a necesitar cada vez que se ingresen datos. Vamos a centrar un poco aquí y vamos a poner el nombre aquí de niveles. En el segundo vamos a poner el nombre de turno.
y en los dos últimos le vamos a poner el nombre de femenino y masculino. Femenino, masculino. Y vamos a poner una última variable que va a ser la variable de modalidad. Sí. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a cambiar de color. Si no querías el celeste, pero vamos a dejarlo mientras ahí. Más que todo, no, esto es como enseñar cómo hacer sobre un formulario en macros. No, muchas veces es un poco más sencillo. Como les decía, más que nada es un poco sencillo, otras veces un poco más complicado, pero pues mientras más que nada se ponga la dedicación y el empeño, es fácil, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo los espacios en blanco, que más que nada espacios en blanco son para editar. Son TXT, como bien nos está diciendo, es para editar, lo cual nos va a ayudar a la hora de ingresar datos. Aquí vamos a poner no es ese, vamos a poner sí, son botones desplegables para que sin necesidad de escribir, obviamente el botón desplegable, como bien lo dice, nos ayude a seleccionar el colegio, en este caso que es el nombre del colegio, nos ayude a seleccionar el nombre del colegio que queremos. Vamos a poner también otro botón desplegable para el área y también para la dependencia. Vamos a poner otro para la matrícula, también para los niveles. Vamos a centrar un poco. Muy bien. Centramos y vamos a poner otro botón desplegable para los niveles, el turno y la modalidad. Turno y modalidad. Vamos a poner los espacios en blanco, que son los TXT, para el femenino y masculino, porque obviamente son los que se van a ingresar diario. Sí, muy bien, ahí. Vamos a poner también TXT para los registros y el total de alumnos, que más que nada ellos serán llenados cuando se busque la matrícula, ya sea por código, por fecha, por área, por dependencia, por niveles, turno o por modalidad. Esto más adelante será un poco más explicado para que sea más entendible y no haya ninguna, ¿cómo decir? Ningún error, ¿no? Entonces, o sea, serán más bien demostrado para ver cómo se hace, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo modificar y poner un poco mejor. Esto no lo vamos a centrar. Vamos a dejarlo
justo ahí. Bien, no encuentro exactamente el que quiero, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, bien. Entonces vamos a modificar un poco y bien. Vamos a dejar el resalte en ahí. Entonces vamos a dejarlo como estaba para tener para que se vea un poco mejor, ¿no? Y no se vea mucho el color y los bordes así. Entonces vamos a editar el TXT. Es importante saber no quitarle el TXT porque será necesario a la hora de la programación. Entonces lo que vamos a poner nada más es cambiar el nombre y dejar siempre el TXT. Es decir, que donde haya espacios en blanco vamos a poner TXT código, TXT fecha, y cuando son botones desplegables tenemos que dejar el CMB nombre, el CMB área y donde estén cualquier botón desplegable. Entonces aquí estamos poniendo CMB área. Puse com y SMB. Es importante ponerlo siempre como CMB y no como com para no tener ningún error. Ponemos aquí CMB dependencia, CMB matrícula, CMB niveles, CMB niveles, CMB turno, CMB turno, y el TXT también lo vamos a poner como TXT femenino para que sea editable obviamente a la hora de ingresar algún dato que se requiera. TXT masculino y CMB modalidad. Vamos a también a registrar el TXT de registro, TXT de registro y TXT de alumno. Total de alumnos. Bien. Como ya prácticamente está todo, entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiar. Aquí vamos a poner Minet. Vamos a ponerle Minet. Bien. Entonces, una vez hecho eso, vamos a es que lo que quiero es más que nada que pueda resaltar del color que yo le había puesto, pero no encuentro. Entonces vamos a poner resaltes, lo vamos a dejar otra vez ahí. Luego si encuentro el color exactamente que yo quiero, lo vamos a cambiar.
Entonces ya tenemos en nuestro primer formulario más que nada diseñado para lo que vamos a utilizar. Tenemos todo lo que necesitamos y ahora más que nada estoy buscando los botones que van a ser 4 los que voy a usar. Entonces vamos a usar el botón de comando, muy bien, que van a ser 4 como dije. Vamos a copiar para poner 4 botones y vamos a utilizar los nombres de vamos a ponerlo como primer botón, le vamos a poner el nombre de buscar. Luego vamos a con el segundo botón y le vamos a poner el nombre de vamos a poner el nombre no eliminar, no, porque tenemos que guardar. Entonces vamos a poner el nombre de guardar. Al tercer botón le vamos a poner el nombre de salir y al último botón le vamos a poner el nombre de mostrar todo, para que cuando estemos en la búsqueda prácticamente a la hora de hacerle con el botón de mostrar todo nos arroje otra vez a la base de datos que vamos a tener. Entonces el botón de salir obviamente lo que va a hacer es salirnos, que nos salgamos del formulario, ¿no? Entonces, y el botón de guardar también lo que va a hacer es guardar datos, y el de buscar, como lo había dicho, va a servir para buscar ya sea por modalidad, por matrícula, por fecha o por lo que sea. Entonces vamos a modificar un poco aquí, lo vamos a dejar mientras ahí. Y vamos a centrar un poco esto para que se vea un poco mejor el diseño y no se vea todo feo, ¿no? Entonces vamos a modificar para tener una mejor visualización. Entonces centramos todos los labels, que son obviamente las variables, que fue cuando le cambiamos las fechas. Bien, centramos niveles, turno, centramos a turno, femenino, masculino, modalidad, y eso ya está, sí, ya está completamente centrado. Entonces vamos a centrar al registro y total de alumnos. Total de alumnos y registro. Bien. Entonces bien, una vez centrado todo, entonces pasamos a lo siguiente. Una vez que tenemos ya todo listo, vamos a empezar a programar.
Pero antes necesito tener en mi hoja 1, que es la principal, mi base de datos donde van a ser almacenado todo lo registrado en el formulario. Necesitamos tenerlos en una hoja de Excel y que ahí se vayan registrando cada dato. Entonces vamos a ponerle aquí Minet para que sea como la presentación o lo que dice la primera página, ¿no? Entonces vamos a modificarle un poco la letra. Vamos a dejarla ahí para mientras. Luego se le modifica un poco. Vamos a inicio y vamos a poner los nombres de las variables que pusimos en el formulario. Entonces vamos a poner código, fecha, el nombre, el área, la dependencia, vamos a poner también el turno, ponemos la matrícula, los niveles, sí, quiero ver, sí. Entonces lo que vamos a hacer es el femenino, masculino, y vamos a poner por último la modalidad. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner vamos a cambiar porque como les decía, si se ponen en la base de datos las variables en diferente posición, obviamente en los datos también se van a poner en diferente posición y van a ser un enredo completo y más bien se van a cometer errores. Entonces vamos a ponerla como estaba en el formulario. Bien, vamos a seleccionar todo ello y vamos a ponerlo en tabla para que también se pueda de alguna manera filtrar todo lo que nosotros vayamos a necesitar. Bien, vamos a modificar los encabezados y porque se habían puesto en diferente posición y pues no es lo que realmente nosotros queremos. Entonces, una vez posicionado todo, lo que vamos a hacer es poner seleccionar todo y vamos a hacer una hoja para un reporte. ¿Para qué quiero un reporte? Pues explico. Para que a la hora de hacer un reporte, más o menos lo que se nos desean los datos que nosotros ingresamos en el formulario. Entonces, más que nada es para una mejor visualización, no sería, sino que más o menos para un mejor orden a la hora de yo querer buscar algún dato. Nada más en el reporte lo puedo hacer. Y como hago un reporte, entonces
se hace se hace por medio de tablas dinámicas. Entonces me voy a la tabla dinámica, selecciono todo y le doy a un rango para que me den una hoja nueva. Entonces tengo mi hoja, le vamos a poner el nombre de reportes. Es necesario que a la hora de programar no se le haga ningún cambio a las hojas, porque de alguna manera puede que tenga algún problema y no dé correctamente el código, y obviamente no se va a poder ejecutar la macro. Entonces los códigos los vamos a pasar lo vamos a pasar a filtros, para que de alguna manera a la hora de querer buscar algún dato, los filtros me ayuden, ya sea por medio de fecha, por medio de niveles, por medio de área o por medio de turno. Entonces vamos a poner la modalidad justo aquí, sí. Vamos a poner el nombre a las filas y el femenino y masculino a los valores, para que sumen a la hora de que se ingresen los datos, ¿no? Entonces vamos a cambiar la cuenta de femenino. Vamos a borrar esta hoja porque no nos sirve. Entonces vamos a la cuenta de femenino y vamos a ponerle como suma. Estaba como recuento, pero no quiero un recuento, sino una suma. Entonces vamos a seleccionar suma y listo. Vemos que están en blanco porque obviamente no hemos ingresado ningún dato, y eso lo haremos cuando una vez lo programemos, pero es importante saber que ya está prácticamente toda la hoja de reporte y nuestra base de datos. Entonces nos vamos a inicio y vamos a ponerlo en gris. Bien, estando una vez en la hoja de inicio, empezamos a programar, o más bien no, vamos a crear. Ahí, perfecto, para que se vea mejor. Lo que vamos a hacer es vamos a crear otro formulario. Vamos a crear otro formulario y vamos a agregarle 3 botones que son los que nos van a redirigir para agregar registro, para ver reportes y salir. Porque quiero esto para tener un mejor orden a la hora de llamar al formulario. Entonces vamos a editar y vamos a poner agregar registro, ver reportes y salir. Se editan de manera igual como se editó en el primer formulario los botones, una vez que ya los teníamos visualizado. Entonces ponemos en ver reportes y ponemos el último botón, que es salir. Entonces agregando
los botones para el segundo formulario y luego procedemos a programar. Bien, lo dejamos así. Después le vamos a poner una imagen en el centro para que se vea mejor visualizado. Entonces damos en salir y luego buscamos. Sí, estamos viendo que esté correctamente todo, así que vamos al primer formulario y verificamos que todo esté correctamente en orden para, como les decía, no tener ningún error en ninguno de los códigos. Entonces vemos que todo está correctamente. Y vemos que estamos viendo lo del user from y que todo, que el color exactamente esté como donde está, ¿no? Entonces exactamente aquí ese es el color que quería para que se vea muchísimo más dinámico y más bonito. Entonces vemos que aquí se queda igual, entonces no le vamos a hacer ninguna modificación, lo vamos a dejar exactamente como está y vamos a continuar con lo que debemos de procurar. Entonces vamos a programar. Bien, vemos que aquí tenemos la opción de programador y vamos a insertar nuestros códigos. Entonces vamos a irnos al bloc de nota. Cabe decir que como yo ya tenía prácticamente todo hecho y lo que estoy haciendo es dando más bien enseñando cómo es que se hace un formulario, entonces lo que hice fue de mis códigos que yo ya tenía, los tenía en un bloc de nota y lo que quiero es que prácticamente lo que vamos a hacer es a copiar, ¿no? Obviamente les voy a explicar para qué sirve cada uno y cuál es la función de ello. Entonces vamos a copiar todo para que podamos empezar a visualizar. Entonces copiamos y vemos que ya está todo listo. Seguimos viendo y más que nada el botón de buscar lo que hace es con una variable string
Vemos que tienen las fechas, el nombre, el área, la dependencia, los niveles, el masculino, femenino y todas las variables que nosotros queremos, ¿no? También tenemos el TXT, que es donde prácticamente donde se va a ingresar todos los datos que tenemos con TXT y también con CMB, que son como los botones desplegables. Entonces son los valores de búsqueda más que nada. Aquí tenemos las filas de datos, que es donde se encuentran con con el datasheet, y luego tenemos el matcount, que es donde esta operación lo que hace es más que nada es el total de registro y el total de alumnos, que es las variables que tenemos abajo del formulario. Bien, lo guardamos luego y seguimos. Entonces vamos ahora al comando al botón más que nada de guardar. Vemos que me sale como command botón porque no modifiqué a la hora de guardar. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y en vez de command botón vamos a ponerle guardar. Hacemos lo mismo con el botón de salir y con el botón de mostrar todo. Vemos que no funciona, entonces vamos a dejar con mostrar todo pegado, porque obviamente no permite hacer espacios, sino que tiene que ser todo como debe ser. Aquí le vamos a cambiar el label 2 para no tener ningún error, porque ya que a los otros no le modifiqué, están como label 3, label 2, entonces para no tener ningún error. Vemos que se hace el cambio y sale en el código como private sub guardar. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Buscamos el código de guardar y vemos que está en primario. Entonces, más que nada, el código de guardar lo que hace es guardar todos los datos y que pasen a la hoja 1, que es donde tenemos la base de datos. Es por ello que les decía que es necesario no cambiar el nombre, porque de alguna manera puede dar algún error. Entonces lo tenemos como hoja 1, puntos cells y el número de fila donde se encuentra cada dato. Tenemos como TXT el código y los CMB, que son los botones desplegables. Al final lo que hace es limpiar y el mensaje que da es datos guardados con éxito, que más tarde se los voy a enseñar cómo es que funciona. Entonces hacemos ahora con el botón de salir y lo que hacemos es poner una opción de unload me, que lo que significa es que prácticamente el unload me lo que hace es que arroja como que finalizó la ejecución. Entonces es más que todo lo que hace el unload me, y por eso solamente es la única línea de código que tiene el botón de salir. Entonces buscamos el unload me, vemos que ahí está en el código para verificar y lo ponemos al código de nuestra macro. Unload me. Bien, entonces nos vamos a
otra vez al código, al formulario, y vamos a mostrar todo. Buscamos nuestro código de mostrar todo y vemos que ahí está. Lo que prácticamente hace con un if es que nos arroje a todos los registros que vamos a utilizar. Entonces lo hace con el rows, obviamente, y el false y el hidden, perdón. Entonces con eso prácticamente lo que hace el botón es mostrarnos todos los datos que nosotros tenemos now. Vamos a ingresar en la hoja 1. Entonces tenemos el buscar, guardar y salir ya programados prácticamente. Igualmente el registro total de alumnos, como les decía, está con el matcon, que es donde hace la operación del total del registro y el total de alumnos. Ahí exactamente donde estamos seleccionando es lo que prácticamente suma cuántos registros tenemos y cuántos alumnos, tanto de femenino y masculino, tenemos. Entonces esa es más que nada la operación que se hace, ¿no? Tenemos exactamente todo listo ya que se ha programado. Entonces verificamos que todo esté en orden, e igualmente con el user form 2. Bien, ahora vamos a la hoja 1 y lo que vamos a hacer es agregar un botón para que con este botón que vamos a hacer desde la opción de programador, vamos a insertar un botón en la hoja 1 que lo que va a hacer es prácticamente que llame él al segundo formulario, y desde el segundo formulario se agregue el registro para llamar al formulario 1, que es donde vamos a ingresar todos los datos que nosotros obviamente tenemos. Vamos a este botón le vamos a poner el nombre de formulario. Bien, como vemos también puede ser programado, pero no va a ser necesariamente programado para que haga la función. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo en azul también, ya que todo está siendo en azul. ¿Por qué elijo este color? Porque prácticamente pues el minet es de color celeste, entre azul no. Entonces para que tenga una mejor, pues un mejor realce, ¿no? Entonces ponemos el botón en azul. Ese va a ser nuestro formato. Y vemos que todo está en orden, entonces desde el tamaño hasta el color. Entonces lo dejamos así y vemos que todo esté bien. Ahora que ya tenemos todo nuestro formulario hecho, vemos que lo hemos visualizado un poco mejor y que tenemos todo en orden como lo habíamos hecho desde el registro del total de alumnos. El CMB, cabe decir que los CMB se programan desde el with me. Con CMB nombre se pone la opción de with me CMB nombre y el add item, que es lo que va a hacer, que prácticamente lo que hace es que pues las opciones sean
sean las correctas y las que uno quiera poner. Y obviamente lo hacemos desde todos los CMB, que son los que se van a prácticamente a ejecutar. Vemos que tenemos el segundo formulario y ya ingresada la imagen del MINET. Y, o sea, para tener una mejor visualización tenemos en agregar registro. Prácticamente lo que hicimos fue poner los códigos de this worksheet de reportes y seleccionar la hoja de reportes para asegurarse de que esté activa. Una vez teniendo eso, nos vamos a la hoja de base de datos y vemos que tenemos todo en blanco, obviamente porque no hemos ingresado ningún dato. Ya tenemos el botón que habíamos agregado y lo que vamos a hacer es probar nuestra macro que esté funcionando correctamente. Entonces vamos al formulario, vamos al registro y vamos a ingresar un dato cualquiera, ¿no? Entonces vamos a ingresar 1, 2, 3, 4, 44, que es un número de código exactamente de un colegio de aquí del municipio, y vamos a agregar la fecha cualquiera, 7 de abril de 2024. Vamos a poner la escuela preescolar Katy, la vamos a poner como urbana, la dependencia privada, matrícula nuevo ingreso, niveles 2, el turno matutino femenino 34, masculino 45, y vamos a poner que hacer de primaria y regular. Vemos que automáticamente se guardan con éxito, y es obviamente porque los códigos, una vez generados, dieron correctamente. Vamos a poner más o menos 3 datos o 4 para que podamos ver que los botones que hemos ingresado de alguna manera sirvan correctamente. Entonces vamos a poner que este va a ser vespertino, pública, rural, continuidad, y vamos a ponerle primaria multigrado. Vamos a guardar, se guarda, y vamos a volver a poner otro dato. Vamos a poner Escuela San Esteban, vamos a ponerla como urbana, dependencia pública, matrícula traslado, niveles 3, sabatino, y vamos a ponerla como primaria comunitaria. Vamos a guardar, vamos a ingresar un último dato para poder tener una mejor visualización y ver que todo funciona correctamente en nuestras macros. Entonces vamos a poner esto como urbana, Francisco Morazán, nuevo ingreso, los niveles 3, vespertino, matutino lo vamos a poner mejor, lo vamos a poner octavo, vamos a ponerle femenino 1, masculino 3, y vamos a ponerlo como secundaria regular. Bien, le vamos a guardar con éxito, y una vez ingresado vamos a hacer la primera búsqueda para que vean que correctamente los botones pues sí sirven, ¿no? Vemos que el botón de salir sirve,
igual ese. Vamos al formulario, vamos a agregar registro y vamos a probar el botón de buscar. 1, 2, 3, 44 y vemos que nos arroja el primer dato, que obviamente es una demostración que el botón sirve, ¿no? Vemos que también nos da un registro de un dato y un total de alumnos. Bien, vemos que el botón de mostrar todo también sirve porque nos manda los 4 datos a la base de datos que hemos ingresado. Vamos a buscar la hora por urbana y vemos que también nos busca todos los colegios urbanos que nosotros hemos ingresado. Bien, ahora vamos a buscarla por rural. Como no ingresé ninguna rural, entonces obviamente no me va a arrojar ningún dato. Entonces vamos a mostrar todo y vamos a buscar entonces por dependencia. Vamos a poner la pública y vamos que nos arroja 2 datos porque los otros 2 datos son de escuelas privadas. Vemos que nos da 2 registros y un total de alumnos. Bien, vamos a salirnos y vamos aquí. Vamos a la hoja de reporte. Vemos que no hay nada porque obviamente no se han actualizado. Entonces esto lo hacemos desde la opción de datos y damos en actualizar todo. Esperamos un momento, le damos a aceptar y vemos que todos los datos se han actualizado en la hoja de reportes. Tenemos los mismos 4 datos en ambas hojas y nos vamos a los filtros y podemos buscar desde ahí por fechas. Y bueno, igual por área y por dependencia y por lo que sea. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que sea de su agrado.